La única manera de enfrentar un mundo tan cambiante y lleno de incertidumbre es teniendo un compromiso con Dios que sea inquebrantable. De ahí el nombre de la serie, Inquebrantable, que la hemos basado en el libro de Daniel. Daniel, una persona que nos mostró ese tipo de compromiso con Dios. Y en la vida de Daniel podemos ver tú y yo cómo podemos nosotros tener una fe como la de él, una fe que llegue a ser una fe inquebrantable. Daniel llegó a ser un hombre que, a pesar de que fue colocado en Babilonia en situaciones complicadas, él no se detuvo allí a estar deprimido o lleno de estrés diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, Daniel comenzó a creerle a Dios y Dios comenzó a obrar en su vida tanto que lo llevó a posiciones de mucha influencia. Daniel tuvo un gran respeto no solo por un par de personas, sino por todo el reino. Daniel tuvo esta gran influencia, pero todo comenzó con esta fe inquebrantable a no comprometer nunca los principios de siempre honrar a Dios y buscar lo que es justo. Aquí te va, iglesia. Esos son dos pilares fuertes. Un compromiso que tú y yo debemos tener de siempre honrar a Dios, pero también un compromiso de siempre buscar en un mundo lleno de mentiras lo que es justo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y esto es lo que hablamos, el mensaje del domingo anterior. Si te lo perdiste, vete a la plataforma de YouTube, Champion for Jersey Village. Ahí vas a poder encontrar el mensaje, ¿verdad? De cómo dimos esta introducción. Estos 4 jóvenes ahora se encuentran en Babilonia. Recuerda que sus nombres habían sido cambiados, pero a pesar de que les cambiaron el nombre, no pudieron cambiarles su identidad. Tampoco pudieron cambiarles ninguna de sus convicciones. Ellos son un ejemplo para nosotros en este día. La semana pasada hablamos de esto, de cómo habían sido sometidos a una preparación de 3 años, una alimentación, que el objetivo era uno, ponerlos al servicio de un rey, del rey de Babilonia. Acompáñame al libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, que es donde vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Daniel 1:8 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Daniel decidió, di conmigo decidió. Recuerda, él está en Babilonia, había sido llevado cautivo y en este momento de la preparación él decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Era una de las condiciones para estos jóvenes, participar de la comida y de la bebida del rey, pero Daniel decidió no contaminarse, así que le pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo esta persona a Daniel: Daniel, tengo miedo de mi señor el rey. Este sabía cómo era el Nabucodonosor. Bueno, le cambié el nombre a Nabu, ¿verdad? Para ahorrarnos. Nabu era una persona mala. Y este jefe que estaba a cargo de estos jóvenes dijo: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasará si les ve más delgados? Fíjate, esto me hizo interesante esta versión. ¿Qué va a pasar si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Ellos no eran los únicos. Otros jóvenes estaban ahí que habían sido conquistados. Entonces le dice esta persona lleno de miedo: el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. ¿Qué tal? Así era el tipo de jefe que tenía este señor. Pero Daniel propuso algo en su corazón. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: no es la comida, son tus decisiones. No es la comida. Mira que a mí me gusta hablar de la comida. Pero hay algo más importante que eso, son las decisiones. Hay una pregunta que yo quiero hacértela en esta tarde. ¿Sabías que las pruebas de tu vida las ganas o las pierdes antes de enfrentarlas? Las pruebas que te llegan a la vida
La victoria o la derrota ya están aseguradas aún antes de que tú las conozcas. ¿Por qué? Se basa en las decisiones que tú tomas cuando estás en medio de las pruebas. Pero esas decisiones debes asegurarte de que sean las decisiones correctas, decisiones justas, que deben estar guiadas por tus convicciones. Por eso ten cuidado con aquellas cosas que te apasionan en tu interior. Ahora, yo esta semana encontré una frase en la red social que me gustó y te la quiero compartir. La frase decía así: el secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. El secreto de tu futuro, a dónde quieres llegar, está escondido ¿en qué? En las decisiones que tú haces día con día. Las decisiones diarias son importantes y la semana pasada hablábamos de esto, de cómo Dios honra a aquellos que le honran. Y el llevar una vida que honra a Dios es algo que te va pavimentando tu futuro. El honrar a Dios no es algo que hacemos nada más en un servicio de 1 hora y 15 minutos. El honrar a Dios es algo que tú vas a hacer cada día de tu vida. Y es algo que te prepara para encontrar el verdadero éxito en la vida. Lo que la frase decía, el secreto de tu futuro. Ahora, Daniel nos mete en un problema al mostrarnos un ejemplo de cómo honrar a Dios con la comida. Porque aún con la comida podemos honrar a Dios. ¿Sabías eso? Solo un amén, Dayana. Porque el resto de, ay pastor, a mí no me toques la comida. Tranquilo, dame un minuto. ¿Por qué? Porque este tema que vamos a desarrollar, no voy a tratar de decirte qué es lo que tú debes comer. Este es el error que cometen en muchos lugares. Yo no te voy a decir a ti qué debes y qué no debes comer. Lo que va a tratar es este mensaje de todo aquello que tú decidirás a diario por querer honrar a Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Las decisiones que tú estás tomando a diario traen honra al Señor. Esa es la pregunta, más allá del qué voy a comer o el qué no voy a comer. Tus convicciones, ¿cómo están en tu interior? Daniel decidió, dice el versículo 8, tomar una acción frente a lo que estaba viviendo. Él decidió de antemano no contaminarse con aquello que no honraba a Dios. El problema no era la comida, porque probablemente habían unos buenos pedazos de carne en esa mesa del rey. No era cualquier tipo de comida, pero el problema estaba en las convicciones que Daniel tenía en su corazón. Ahora, no te estoy hablando de cosas que contaminan nada más por afuera, porque a veces nos ponemos a criticar los estilos de música. Nos ponemos a criticar los tipos de bebida, pero déjame recordarte algo. Existen cosas que contaminan no solo el cuerpo, sino también el corazón. Y como en la palabra encontramos cuando dice Dios, sobre toda cosa guardada, cuida el qué. Algunos dicen, no, pero el cuerpito también hay que cuidarlo, ¿verdad, pastor? Claro que sí, cuida tu cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Pero hay algo que tú tienes que tener sumamente cuidado, que es muy delicado, y ese es tu corazón. Como creyentes, debemos entender que en ocasiones lo superficial no es tan importante como lo es nuestro interior. Lo superficial lo podemos manipular, el interior, ese no se puede manipular. Por eso, cuando hablemos de este tema, déjame desarrollar 3 breves puntos. Y el punto 1 es este: no contamines tu corazón. No contamines tu corazón. Es muy fácil el volvernos jueces de las cosas externas, olvidándonos que Dios siempre ha visto y continúa viendo tu corazón. Dios no está viendo tu exterior como lo vemos nosotros aquí en la tierra. Dios sabe cómo está tu corazón. Y esta es la pregunta de esta tarde: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hay algo que lo está contaminando? El versículo 11 de Daniel 1 dice así: entonces Daniel, fíjate, habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo esto, me encanta el respeto de Daniel, con razón llegó a muchas influencias. Mira, por favor, le dijo, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Di conmigo 10 días.
Ese dato es importante. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Ese dato no es tan importante. No, sí es importante. Pero no quiero que pierdas de vista, porque a veces nos enfocamos nada más en lo que comió Daniel, pero no en el tipo de prueba que él estaba enfrentando, ¿verdad? Haz esta prueba con nosotros. Danos de comer solo verduras, de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes, con los otros que se alimentan con la comida real. Y entonces procede, tú también toma una decisión a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. Wow, Daniel había entendido, fíjate, que las pruebas tenían un significado en su vida. Muchas veces tú y yo, cuando las pruebas nos llegan, entramos en una depresión que no sabemos cómo salir de ella. Creemos que se nos va a caer el mundo. No nos gustan los cambios, no nos gustan las transiciones de la vida. Pero Daniel había entendido que aún en la vida pueden haber transiciones y no siempre todo va a estar como tú estás acostumbrado. Probablemente tú estás en esa etapa en este momento. Daniel entendía que las pruebas eran parte del proceso de Dios, y por eso le dijo al jefe encargado: haz con tus siervos por favor una prueba. Daniel llegó a entender esto, que las pruebas nada más eran una oportunidad de revelar lo que había en su corazón, cuáles eran sus convicciones. Cuando Daniel le está diciendo esta pregunta a esta persona, recuerda que Daniel había sido llevado cautivo. Recuerda que él había sido separado de las personas que amaba. Él probablemente nunca iba a regresar a su casa a ver a sus parientes, y en medio de esto él había entendido, fíjate, que la prueba nada más revela cuáles son nuestras convicciones. Cada vez que tú enfrentes una prueba, debes recordar esto: la prueba no nos va a destruir. Déjate lo repito, la prueba no nos va a destruir. Daniel lo sabía. Daniel tenía un secreto más grande que la prueba. Él sabía que Dios estaba con ellos. ¿Alguien sabe aquí que Dios está contigo? ¿Alguien está seguro de que Dios está con tu familia? Entonces, cada vez que lleguen las pruebas, no entres en una angustia en tu corazón. Ahora, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero depende de la prueba. Hay de pruebas a pruebas, pero Daniel tomó una decisión mucho antes de que la prueba llegara, de tal manera que cuando la prueba llegó, Daniel estaba listo. Lastimosamente, en ocasiones la iglesia, si no está basada en la palabra de Dios y las convicciones no son convicciones fuertes, llega la prueba y tomamos decisiones equivocadas. Probablemente a alguien aquí le ha pasado. El matrimonio comenzó a ir en una dirección diferente. Es una prueba. En lugar de reclamarle al Señor y decirle: Señor, yo creo que te equivocaste con este. ¿Por qué no me fijé mejor en el de la derecha y agarré el de la izquierda? No, tú ya sabes que la prueba iba a llegar. Tú sabes que el matrimonio no iba a ser fácil, pero la convicción de tu corazón es la que determina si ese matrimonio va a salir adelante o no. ¿Me estás siguiendo en este lugar? Daniel lo entendía y por eso él quería mantener su corazón puro. ¿Por qué? Porque él sabía en quién estaba confiando. Él había sido educado y su nombre significaba algo muy importante. Y a pesar de que le quisieron cambiar el nombre o se lo cambiaron, no le cambiaron su identidad ni mucho menos sus convicciones. La prueba no te va a destruir si tú mantienes tu confianza 100% en tu Dios. Ese Dios nunca te ha dejado solo y nunca lo va a hacer. Pero prepara tu corazón, no te contamines con nada más. Recuerda, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie contra ti. Pero tienes que tener esta convicción, no te contamines con lo que hay allá afuera. Todo lo contrario. Punto 2, llena tu corazón de valentía. En medio de la prueba lo que hace falta es valentía. Es comenzar a sacar, fíjate, un corazón diferente. Daniel, en lugar de tener un corazón contaminado, él decidió tener un corazón lleno de coraje. Ahora, no un coraje de enojo como a veces nosotros lo entendemos, ¿verdad? Puros corajes, puros enojos, no. Un coraje que tiene que ver con valentía. Una valentía de que si a algo le tienes que decir que no, le dices que no y listo. El problema está que a veces la valentía no está en nuestro corazón y no sabemos qué hacer cuando llegan las cosas que quieren contaminar nuestra vida y nuestro hogar.
La cultura que estamos viviendo es muy similar a la cultura de Babilonia. Se quieren meter en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras familias, a través de ciertos aparatitos. ¿Te acuerdas que una vez te dije, verdad, pastor, yo no tengo unas cosas porque yo creo que nos están espiando? Te tengo una mala noticia. Ya conocen mucho de ti. Pero lo más importante, ten cuidado con que no se metan en este lugar. Que tus convicciones se mantengan fuertes, se mantengan firmes. No te dejes ir por lo que ves a tu alrededor. Daniel no era de esta manera. Daniel a lo que le tenía que decir que no, le decía que no. Y probablemente la prueba que estás viviendo, tú necesitas decirle que no. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios con todo tu corazón. La prueba no te va a destruir, recuerda eso. Simplemente está sacando lo que realmente hay aquí adentro. Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Y en la Biblia encontramos que el número 10 representa mucho también para Dios. El número 10 representa fidelidad. Por algo Él dejó 10 mandamientos que el pueblo debía obedecer. Por algo Él dejó algo que a muchos no les gusta porque habla de dinero. Un diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10. ¿Por qué? Porque Dios no es que necesite tu diezmo ni tu ofrenda. Dios necesita tu fidelidad. La fidelidad lo marca absolutamente todo. Y en esta temporada, ¿cómo hace falta fidelidad? ¿Sí o no? Y no estoy hablando de los matrimonios, ya me salí de eso. Hace falta tener amigos fieles. Hace falta tener personas que realmente lo que dicen sí es un sí, pero a veces te dan un sí y tú sabes que es un no. No sabemos ya ni en quién confiar. Ahora, Dios estaba poniendo una prueba y te aseguro una cosa, Dios mismo guió a Daniel. No es casualidad que él dijera, hagamos una prueba de 10 días. ¿Por qué? Porque tu fidelidad a Dios es lo que te da el favor de Dios. Eso debes anotarlo en algún lado. Tu fidelidad a Dios, a través de tus decisiones de honrarlo, es lo que va a llenar tu vida con su favor. Mucha gente no está viviendo con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no están tomando decisiones que honren a Dios. Te hago la pregunta nuevamente. ¿Lo que decides está honrando a Dios? ¿La forma en cómo tratas a tus hijos está honrando a Dios? Ay, pastor, no, pero es que a mí me enseñaron. Aquí no hay tales de que a ti te enseñaron. Aquí hay tales de que honras a Dios con todo lo que haces y buscas siempre lo que es justo. Vive con el favor de Dios. El enemigo, ¿sabías que hay un enemigo de tu vida? Hay un enemigo de tu hogar. Y el enemigo quiere usar las pruebas para desgastarte. Pero recuerda, las pruebas simplemente son la oportunidad de poder ver el poder de Dios en tu vida. Si no hubieran pruebas, no podemos ver los milagros de Dios. Cuando la prueba llega, podemos ver el poder de Dios obrando a nuestro alrededor. Podemos ver el favor de Dios. Pero el enemigo quiere desgastarte. Y te comienzan a golpear estas pruebas y tú dices, ay, ¿qué está pasando? Y yo cuando quiero ir a la iglesia es cuando el enemigo más te golpea. Y es que cuando tú quieres caminar en los propósitos de Dios, es cuando el enemigo comienza a tratar de hacer todo para desgastarte y que dejes de seguir los caminos de Dios. Por eso cuando un cristiano quiere ponerse firme y comienzan a llegar las pruebas, ¿sabes qué es lo primero que se te van las ganas? Es de venir a la iglesia. El enemigo va a hacer todo lo posible por desconectarte. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de buscar los caminos de Dios. Es como cuando quieres hacer dieta y es cuando todos te invitan a los tacos. ¿Te ha pasado o no? Y tú estás, ay, pero es que justo comencé 10 días de compromiso con Dios. ¿Y sabes qué tan firme es nuestro compromiso de la dieta? ¿Dónde dijiste que vas a ir? Uy, unos de pastor con piña, unos de asada, una salsa de aguacate que tienen, ¿sabes qué? Se te fue la convicción por unos tacos. Ahora tú te ríes, pero lo mismo ocurre cuando tú quieres buscar el camino de Dios. El enemigo traerá cosas que te van a desgastar y te va a decir, la prueba ves, Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, serías más que vencedora. Porque acuérdate que el enemigo también conoce la Biblia.
Pero había alguien que también conocía la Biblia y Dios lo usó para hacer escrita la Biblia. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 escribió lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú te sientes desgastado, fortalécete en el Señor y permite que sea Él quien vuelva a llenar tu corazón de valentía. Pablo entendía acerca de las pruebas, pero también entendía de dónde venía su fortaleza. Por eso a Pablo lo podían meter a la cárcel, podía naufragar, pero ¿sabes qué? Él iba a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque él recibía la fortaleza del cielo. Ahora tú estás en este lugar y la pregunta es: ¿qué vas a hacer con todas las pruebas que tienes? Puedes quejarte y van a pasar los años y te vas a volver un viejito quejumbrón. O puedes volverte un viejito lleno de fe. Algunos dirán: ay, pastor, lo de viejito no me gustó. Tranquilo, eso también es parte de la prueba. Fortalécete en el Señor en cada etapa de tu vida, que tus convicciones sean fuertes. Cuando Dios nos ve decididos, es cuando su poder se manifiesta en medio de nosotros. Déjate, repito esto: cuando Dios te ve decidido, que te paras firme en la brecha, es cuando Él dice: ok, encontré un corazón que me cree. El problema está con la iglesia de nuestro tiempo, que las convicciones son muy débiles. Las convicciones son puestas a prueba a cada momento y sabes que nuestras decisiones son fluctuantes. Cuidado, iglesia, porque la única manera de ver el poder del Señor es cuando tú te mantienes firme en la palabra del Señor. Nada mueve tus convicciones y mucho menos tus decisiones, porque son alineadas a lo que Dios quiere hacer. Anota esto en algún lugar: el coraje es la condición de tu corazón que te permite creer que tendrás éxito sin saber cómo lo tendrás. Este es el coraje y la valentía que debe llenar tu corazón. La condición de tu corazón que te permite creer. ¿Qué vas a creer? Que vas a llegar al éxito. ¿Cuál es el éxito? No te estoy hablando del éxito de vanagloria que nos pintan allá afuera. Te estoy hablando del verdadero éxito, de saber que la victoria va a llegar si tú estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo va a llegar? No tenemos ni idea. Estoy en medio de la prueba y a veces me acercan: pastor, ¿qué hago? Yo le digo: ¿yo qué sé? Si es su prueba, no es la mía. Pero ¿sabe qué vamos a hacer juntos? Vamos a buscar del Señor. Vamos a buscar la sabiduría del Señor, para que tomemos la decisión correcta basada en la voluntad del Señor. ¿Ves la diferencia? No vengas a mí a pretender que te voy a dar la respuesta de oro, ¿verdad? Pastor, ¿qué hago con el ingrato este que ya no sé qué hacer con él? Y yo qué sé, tal vez lo que te voy a decir ni te va a gustar, pero sí te prometo algo: juntos vamos a fortalecernos en el Señor, porque el éxito viene de Él, la respuesta viene de Él. Pon tu convicción siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandonó a aquellos que se mantuvieron firmes en Él. Si tú ves en toda la Biblia, Dios nunca dejó tirado a aquellos que se pararon firmes en Él. Por eso, iglesia de nuestro tiempo, necesitamos pararnos firmes en el Señor. No, déjate lo repito, porque solo la mitad de la iglesia. Me preocupa que la otra mitad no dijo amén. Necesitamos pararnos firmes en el Señor. Si no, cualquier cambio te va a mover. Cualquier transición te va a descolocar. Tu fe va a comenzar a tambalear. Pero necesitamos estar parados firmes en el Señor y en su palabra. Versículo 14 de Daniel 1 dice así: el guardia aceptó la propuesta de Daniel. Fíjate, había una gracia en la vida de Daniel. Y lo sometió a una prueba de ¿cuánto? De lo que Daniel había pedido: 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos, mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia, fíjate lo que hizo: les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Por eso te dije al inicio, no te iba a decir qué comer. Esto no se trata del mensaje. No te asustes. Lo hermoso está en el versículo siguiente. A estos 4 jóvenes, por la convicción que tuvieron, Dios los dotó de sabiduría. Di conmigo sabiduría. Di conmigo inteligencia. ¿Para qué les dio Dios estos elementos? Para entender toda clase de literatura y ciencia. Y además, no solo eso, a Daniel,
Podía entender toda visión y todo sueño. Ahora, algunos que no, a veces leemos la Biblia detenidamente, cometemos el error de lo siguiente. Pon esa foto ahí, Midia, por favor. Podrían decir, ok, pastor, ¿dónde compro esas verduras que comió Daniel? Yo quiero hacer el ayuno de Daniel. Hay personas que hacen el ayuno de Daniel y no saben ni siquiera cuál fue el ayuno de Daniel. Pero lo escucharon y se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha religioso, se escucha bíblico. Y comenzamos a hacer algo sin sentido. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el secreto no eran las verduras. El secreto era la decisión de Daniel de honrar a Dios. Eso es lo que Dios está buscando de ti. Si vas a comer verduras, cómelas para sentirte mejor. Para bajar de peso si quieres. Tómate licuaditos. Una vez compartí un mensaje de licuados, ¿verdad? Pero Daniel no lo hizo por eso. Eso seguía siendo algo exterior. La convicción de Daniel era mucho más profunda, Harold. La convicción de Daniel era honrar a Dios en todo lo que él hacía. No era el tipo de comida necesariamente, sino era honrar a Dios. Por eso yo cierro con el tercer punto. Llena tu corazón de Dios. No lo contamines. Llénalo de valentía, y la valentía llegará cuando tú llenes todo tu corazón de Dios. Estos jóvenes no eran mejores que los otros. Eran jóvenes ordinarios que enfrentaron situaciones extraordinarias, pero que comenzaron a ver el poder de Dios obrar en todas las decisiones que ellos tomaban. La pregunta de esta tarde es, ¿estás viendo tú el obrar el poder de Dios en tu vida? ¿Estás viendo el poder de Dios obrar en la prueba? ¿A cuántos se les descompuso el carro esta semana? La pregunta no es, ay, este carro. No, la pregunta es, Dios, ¿qué vas a hacer respecto a esto? Porque yo sé que no me vas a dejar tirado. El carro sí, tú no. ¿Estás viendo a Dios obrar en tu matrimonio? Pastor, Dios, mándame un milagro para mi matrimonio. ¡Chan! En 2 semanas comenzamos a recomprometerse. No, padre, un milagro que sea gratis porque me están cobrando los libros. Comienza a tomar decisiones correctas, decisiones que te van a llevar a ver el poder de Dios. Mantente firme en la prueba. No dejes que la prueba te haga, que te haga irte a un lado y a otro. Mantente firme en esa prueba. Y anota esto también en algún lugar. Decide honrar a Dios en todo lo que haces y podrás ver a Dios obrar en todo lo que haces. Hay un secreto detrás de nuestra fe. Cuando tú decides honrar a Dios en cada decisión, vas a poder ver a Dios obrar en medio de esas decisiones. Las pruebas de la vida son la oportunidad que Dios está haciendo para hacerte crecer, para perfeccionar su propósito en ti. ¿Cuántos aquí ya somos a la estatura del varón perfecto de Jesucristo? Algunos dirán, no, pastor, si me falta un montón. Exactamente, eso es lo que las pruebas están haciendo en ti y en mí, acercándonos más, a parecernos más a Jesús. Por eso, como dicen los hermanos mexicanos, no le saques. Porque cuando las pruebas llegan, lo primero que queremos hacer es buscarle la vuelta. Tienes que atravesarlas. Tienes problemas con tus hijos, agárralos, no a chanclazos. Agárralos, conversa con ellos y examina qué es lo que ellos están viviendo. Nada es producto de la casualidad. Estamos viviendo en pruebas, pero recuerda, Dios hace posible lo imposible. Para Dios no hay nada imposible, y lo que a ti te está estorbando, Dios lo puede hacer realidad. Confía en Él y hónrale tomando la decisión correcta en medio de cada prueba. Versículo 18, cumplido el plazo, fijado por el rey Nabucodonosor. Habían pasado todo este tiempo de preparación.
Y conforme a las instrucciones que él había dado, el oficial en jefe llevó a estos jóvenes ante el rey, ante su presencia. Luego de hablar Nabucodonosor con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie, no te pierdas esto, no encontró a nadie que ni siquiera los igualara. Esto está sorprendente, ni siquiera los igualaron, de modo que los cuatro entraron al servicio del rey. El rey los interrogó y en todos los temas, di conmigo todos los temas, todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, estos jóvenes los halló. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días pidió Daniel? ¿Tú crees que en Dios hay casualidades? El rey los encontró 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Di conmigo, si Dios no es fiel. Dios es fiel. Dios es poderoso. Las pruebas que tú y yo estamos viviendo para Él no son nada, pero simplemente Él quiere ver lo que hay aquí adentro. ¿Cuál es tu convicción? La pureza de tu corazón y el honrar a Dios en tus decisiones es lo que viene antes de que tú puedas entender los misterios divinos. Hay misterios divinos que tú y yo podemos llegar a ver, pero primero necesitamos un corazón puro delante de Dios. Y no solo eso, el honrarle sin importar lo que venga. Nabucodonosor colocó a Daniel en un lugar de influencia no por comer verduras. Imagínate acá, ¿verdad? A ver, líderes, ¿cuántos comen verduras? A esto voy a colocar. No. A Dios no le impresiona esto. Lo colocaron en lugar de influencia porque en todo lo que requería sabiduría y discernimiento, 2 elementos, estos eran totalmente preparados. Y mira que estamos en una cultura en la cual hace falta estas 2 cosas: sabiduría y discernimiento. Estos jóvenes aprendieron a ver esta nueva cultura que, recuerda, no honraba a Dios la cultura, igual a nuestros tiempos, pero ellos vieron esta cultura con la óptica de Dios. Ellos aprendieron las letras de esta cultura, no tuvieron problemas con eso, como tú y yo estamos en una cultura diferente, aprendiendo, sacando negocios adelante. Eso no tiene nada de malo, es bueno. Pero en medio de todo lo que estás aprendiendo, tú necesitas sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Para ver más allá de lo superficial. Vienen elecciones y no te quedes en lo superficial que ves en la televisión. Pídele a Dios sabiduría y discernimiento en cada decisión que tú debes tomar. Estos hombres no los impresionaba la comida del rey, no les impresionaba el ribeye, el tibón. Mira que eran buenos tacos que tenía Nabu en la mesa. Pero ellos dijeron: no, esto es superficial. Ahora yo tengo el discernimiento y la sabiduría de Dios y sé que hay cosas que lo que quieren es contaminar mi corazón. Ten cuidado con la cultura en la que estamos viviendo, que se basa en sentimientos. Dependiendo en lo que siento, es así hacia donde voy. Eso no es bíblico. Ten cuidado con la cultura que vivimos, la cual se basa en uno mismo y no en Dios. Tú y yo somos pecadores que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador puede darte el discernimiento y la sabiduría que tú necesitas para no volverte a equivocar en la vida. Y si te has equivocado en la vida, necesitas la misma sabiduría y discernimiento para poder salir de esa prueba que tú estás enfrentando. Llena tu corazón de sabiduría, llénalo de discernimiento, y ambas cosas vienen de Dios. Última frase que te regalo. Daniel nos muestra que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa. Una convicción interna puede vencer cualquier presión externa. La batalla la has ganado o la has perdido mucho antes de que esa batalla llegue. Confía en el Señor. Fortalece tu vida en el Señor. Yo no sé cómo vas a salir de esa prueba, pero conozco a aquel que te va a hacer salir de esa prueba. Su nombre es Jesucristo.
Su nombre es Jesucristo. Su nombre calma cualquier tempestad. Su nombre te da dirección. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene el control de tu vida y de lo que estás viviendo? Ponte de pie. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.